Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 30 de abril del año 2025. Hoy terminan las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa en esta legislatura correspondiente a la primera mitad del año 2025. En materia internacional, la tensión entre India y Pakistán se incrementó fuertemente desde el 22 de abril de 2025, cuando 26 personas murieron en un atentado en la turística ciudad de Pahalman, en la parte de Cachemira administrada por India. Nueva Delhi acusa a Islamabad del ataque, el más letal cometido contra civiles en esa región de mayoría musulmana en más de 20 años. Pakistán, por su parte, lo niega y pide una investigación neutral. Los expertos temen desde hace días que Nueva Delhi lleve a cabo una respuesta militar, máxime porque los ánimos de la opinión pública de ambas partes están muy caldeados. A raíz del atentado, Nueva Delhi rebajó las relaciones diplomáticas, retiró las visas para pakistaníes y anunció el cierre del principal paso en la frontera binacional terrestre, entre otras medidas. En respuesta, Islamabad ordenó la expulsión de diplomáticos y asesores militares indios, canceló visados para indios y prohibió el acceso de aviones indios a su espacio aéreo. El primer ministro indio, Narendra Modi, dio permiso a su ejército para que lleve a cabo una operación militar en respuesta al mortífero atentado. Ahora, Pakistán asegura que India prepara un ataque. Pakistán dispone de información de inteligencia creíble, según la cual India tiene intención de lanzar un bombardeo militar entre las próximas 24 a 36 horas, al utilizar el incidente de Pahalgam como pretexto, declaró el ministro pakistaní de Información, Ataullah Tarar, en un comunicado. Cualquier agresión provocará una respuesta decisiva. India será plenamente responsable de cualquier consecuencia grave en la región, agregó. Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, instó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a aconsejar a India que actúe con responsabilidad y guarde moderación. Por otra parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos dejará de mediar para poner fin a la guerra en Ucrania si Moscú y Kiev no presentan propuestas concretas. El presidente Donald Trump había prometido terminar la guerra en sus primeras 24 horas de regreso a la Casa Blanca, pero al celebrar 100 días en el cargo, Rubio sugirió que la administración podría pronto enfocarse en otros asuntos. Estamos en un momento en el que las dos partes deben presentar propuestas concretas sobre cómo poner fin a este conflicto, declaró Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, en rueda de prensa. En lo que dijo era un mensaje de Rubio. Si no hay progreso, nos retiraremos como mediadores en este proceso, subrayó. Y añadió que en última instancia dependerá de Trump decidir si avanzar o no en la diplomacia. El presidente ruso Vladimir Putin propuso un alto el fuego de 3 días por las conmemoraciones en Moscú la próxima semana de los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pero rechazó un llamado de Estados Unidos con el que concuerda Ucrania para un alto el fuego de 30 días. Estados Unidos no quiere 3 días de tregua para celebrar otra cosa, sino un alto el fuego completo y duradero y un final del conflicto, señaló la vocera. La ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos, tanto civiles como militares. Y por último, el Poder Judicial de Perú ordenó la ubicación y captura internacional de Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama peruana Nadine Heredia, actualmente asilada en Brasil, sobre quien pesa una condena a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. La decisión se conoció luego de que el tercer juzgado penal colegiado nacional leyó el fallo completo, por el que hace 2 semanas también condenó al expresidente Ollanta Humala y a Heredia, su esposa, a 15 años de cárcel. Al respecto, la Fiscalía señaló que tiene información de que Ilan Heredia también se encuentra en Brasil, como su hermana Nadine,
quien recibió el asilo diplomático de ese país junto con su hijo menor. Como las órdenes de captura son a nivel nacional, el pedido que está realizando el Ministerio Público es que se extienda y que se haga a nivel internacional, indicó la Fiscalía ante el tribunal. El hermano de la ex primera dama peruana había sido declarado prófugo por no presentarse el 15 de abril a la audiencia de lectura del adelanto del fallo judicial en el que se consideró que administró los fondos ilícitos, entre ellos de la compañía brasileña Odebrecht, que recibió el Partido Nacionalista Peruano para sus campañas electorales de 2011 y 2016. Eso es lo más destacado en materia internacional. Y acá en el plano local, ¿cómo ven las protestas hasta ahora? ¿Cómo ven No, yo pensé que ibas a hablar de otra cosa. Pero espérate, yo creo que sí, ¿no? Hay que hablar de las protestas. Sí, bueno, ayer... Pero después acuérdame en código, por lo menos, que lo que quiero hablar es Gustavo Pérez. No, está bien, vamos a hablar de Gustavo Pérez, Porque, pero... se me olvida. No sé. Ayer, bueno, salieron a protestar convocados por Sal de las redes, un número importante. O sea, no eran 4 gatos, digamos. No eran 4 gatos, tampoco eran las protestas multitudinarias de hace 2 años, pero sí salieron y caminaron por la cinta costera y por calle 50. Ahí vi esta mañana que dejaron pintados un poco de letreros con el nombre, el apellido del presidente mal escrito, por cierto. Molino. Molino. Sí. Pero bueno, eso es parte de la democracia. Lo que no se puede es cerrar calles, interrumpir el tránsito libre de las personas que van a sus trabajos, a sus oficinas, a atenderse médicamente, los estudiantes a estudiar. Eso es lo que no se puede hacer. No, vi también que hay una convocatoria a protestas mañana. Protestar pacíficamente con marchas es válido en democracia. Históricamente, los 1 de mayo siempre han sido días de protesta. Sí, claro. De protesta, eso es parte de la historia. El tema es que, y es más, esta mañana reflejamos en el noticiero muchos centros de educación que están trabajando hoy, en donde se les pedía a los estudiantes que fueran de la manera en que ellos quieren verse reflejados en el futuro como trabajadores. Iban vestidos de bombero, iban vestidos de médico, de abogado. Y esa tradición antes del 1 de mayo se rompe producto de que hay una situación irregular de clases, ya que no podemos decir que el 100% de las escuelas está funcionando. Puede ser que sea el 80%, pero hay un 20% de estudiantes que no están recibiendo esa educación. Eso por un lado, además del hecho de que no sé si se han dado cuenta de que las protestas no son específicamente por un tema, sino por múltiples temas. Entonces, como son por tantos temas, al final termina siendo por ningún tema. Y ninguno tiene que ver con la educación. Exacto. Ninguno, todos son políticos. Exacto, entonces, eso también. Claro, ojo, no hay que subestimar tampoco el sentir ciudadano. Yo creo que ahí hay otro elemento. Es la importante. forma más que el fondo. Claro, todo su derecho. Pero no se puede subestimar, porque falta un clic y hay que ver si ese clic aparece y puede hacer que muchas más personas se sumen a estas manifestaciones. Hay que ver, no sé si de repente ese clic pudiese estar en torno a la situación de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Hay que ver qué va a pasar en los próximos días, porque bueno, ya vimos que el presidente Trump hizo un anuncio acerca de que deben pasar los barcos libres por el canal, no solamente militares, sino comerciales. Ya vino el embajador y no solamente de Panamá, sino de Suez. Sí, exactamente. Además, entonces, de Panamá, sino... hay que ver. De esa nos podemos agarrar. Sí, no, claro, hay una oportunidad, ¿no? Agarrarnos. Si Suez lo hace, hay que ver, hay que esperar. Vamos a ver cuál es la decisión de Suez. Suez no se ha manifestado. Suez se manifestó y se manifestó de una manera un poco hiriente para Panamá. Porque le dijo a Estados Unidos que usted verá qué hacen con sus Banana Republic, pero con Egipto no se metan. Esa es envidia. Eso no, pura y dura envidia. No me parece diplomáticamente correcto. ¿Desde cuándo la diplomacia existe? No, la diplomacia tiene que manejarse con ciertos parámetros. Por supuesto. Guido se refiere a lo de Egipto. A la respuesta de Egipto. La respuesta de Egipto, sí, exactamente. La respuesta de Egipto. Sí. Pero eso pudiese ser una especie de catalizador en medio de todas las protestas que se están... O sea, se está protestando por tantas cosas que no hay una en particular. Ahora, también de parte del gobierno se necesita más presencia. O sea, necesita también dar a conocer el punto de vista de ellos y no necesariamente eso está ocurriendo. Bueno, Oye, pero yo no entiendo dónde está el embajador José Miguel Alemán. O sea, el embajador de Panamá en Estados Unidos no ha dado una entrevista a un medio internacional. No, pero acuérdate que eso se maneja directamente desde la presidencia. Claro. Por lo menos ese fue el mensaje que había hasta hace unos meses. No sé si eso ha cambiado. Ni siquiera en Cancillería. Sí.
Bueno, ayer, por cierto... Bueno, pero el canciller estuvo ayer en la Asamblea. No, yo sé. Compareció a la Comisión de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores. Sí. Yo creo que ahí los diputados debieron haber aprovechado para extraer del canciller la información sobre ese era los el objetivo, detalles ¿no? del memorándum de entendimiento. Y lo que se dedicaron fue a cuestionar, de lado y lado, a cuestionarse, hombre, que se perdió una oportunidad valiosa, porque yo creo que, aparte de que el hasta canciller... que finalmente fue... El canciller explicó cómo es el tema de la democracia, cómo es de la diplomacia prudente o la diplomacia inteligente o de la diplomacia con cautela, que yo creo que eso está bien, es correcto. Uno no puede tirársela de siete machos como bueno, desafortunadamente trajo a colación el ejemplo de Noriega, que ya sabemos las consecuencias de Noriega tirarse de siete machos y declararle la guerra a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos invadió Panamá. De siete machos. Pero sí, siete machos. Sí, pero no creo que sea, o sea, yo ya lo escuché, ese no era el ejemplo más, el mejor ejemplo para presentar sobre esa histórica relación entre Panamá y Estados Unidos. Porque lo de Noriega me parece que fue un extremo. Sí. O sea, y Noriega también tenía sus razones y después en el juicio nos dimos cuenta que Noriega estaba haciendo todo un show. Todo un show. Porque al final él estaba en la planilla de la CIA. Entonces, por eso es que el caso de Noriega... Y con un indictment por narcotráfico, etcétera, o sea, que terminó condenándolo, ¿no? Exacto, Pero lo de Noriega, bueno, lo de Noriega no era el mejor lo ejemplo. Lo cierto es que para manejarse frente a una persona como Donald Trump, con el carácter, yo diría que un poco... ya no tan imprevisible, porque ya se ha vuelto previsible. Sí, a 100 días ya se le ¿no? está conociendo el talante, ¿no? Pero sí una persona irascible, sin duda alguna, pues hay que tener cautela, hay que ser prudente, sobre todo cuando el señor Trump, si bien es cierto que es solo el presidente de un país, igual que lo es el señor Mulino, la diferencia entre Estados Unidos y Panamá, pues no hay que dar mayores explicaciones, ¿no? Es la primera potencia económica y militar del mundo, y con un presidente que ha estado manifestando unas aspiraciones expansionistas que han sido calificadas por algunos como colonialistas. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo creo que sí debe el gobierno hacer un gran esfuerzo en mejorar su comunicación. Yo creo que debería contratarse una campaña de comunicación con los medios estadounidenses, Flor. Eso se maneja así, eso no se maneja... O sea, sí, hay gente que ha escrito artículos de opinión en los medios estadounidenses. En Panamá, por ejemplo, Nivia Rosona Castrillón ha escrito en varios medios importantes de Estados Unidos y en varios medios importantes de Europa. Pero el gobierno, los embajadores, deberían hacer lo propio, siguiendo directrices sobre cómo manejar la crisis, porque sí hay una crisis planteada. Bueno, ojalá baje la temperatura ahora que ya llegó el embajador. Entiendo que se reunió con el canciller, entiendo, no sé si ya se reunió con el presidente o se va a reunir con el presidente Mulino. Y ojalá eso sirva para bajar un poquito la tensión en ese campo. Porque suficientes campos tiene el gobierno que atender con esta otra situación que se le plantea. Ahora parece que los médicos están pensando también en sumarse a las... Y las enfermeras también. Y las enfermeras. Y las enfermeras. El país que deberíamos estar trabajando para ver cómo salimos adelante, de eso se habló ayer en la cumbre ejecutiva. Claro, Atenógenes. En el momento en el que estamos ahora mismo, en donde están creándose las condiciones para reactivar la economía, la presencia de esta zozobra e intranquilidad, porque aun cuando de repente no es que hay mucha gente protestando, ojo, eso sí crea zozobra e inestabilidad. Sí, claro. O sea, cualquier protesta, en cualquier esquina, en cualquier calle, en cualquier inconformidad, sí crea intranquilidad. Intranquilidad entre la comunidad, intranquilidad en las escuelas, intranquilidad entre la economía. Produce un efecto inmediato en el consumo. Claro. La gente dice, yo mejor me reservo. Porque tengo que gastar algo, mejor lo guardo, no sé lo que va a pasar. Y con los antecedentes que tenemos de los últimos años, de estas protestas inesperadas que se dieron, en donde se cerraba el país, se sitiaba la ciudad, todavía hace pensar mucho más a la gente. Entonces, por eso no es bueno. ¿Y qué ocurre? Mucha de la incertidumbre y la inquietud en la calle se genera en función de lo que pasó en la Asamblea con el proyecto de ley de la Caja de Seguro Social. Así que no siquiera podemos decir que la Asamblea pudiese ser un centro de diálogo, porque resulta que esas leyes se discutieron en la Asamblea.
Sí. Y la gente salió, parece que, por lo menos en el caso de los educadores que están protestando, inconforme con lo que pasó en la asamblea, por lo que yo entiendo. Que no los afecta. Pues, claro, pero entonces se trata de que ellos tampoco ven a la asamblea como un método o una vía para alcanzar un diálogo, y la asamblea poco a poco ha ido perdiendo ese rol por ellos mismos, ¿ah? Y los nuevos diputados que han llegado a la asamblea no han hecho mucho para que esa percepción ciudadana cambie, lamentablemente, a pesar de que ya vamos y estamos cerrando el primer año de esta asamblea, Guido y Flor. O sea, ya se está cerrando este primer periodo. Hoy se cierra. Entonces, el primer... en un año, lamentablemente, los escándalos han continuado. Es más, está en este momento la Contraloría con lista en mano, revisando quién es botella y quién no, y pidiéndole a muchos de los funcionarios de la Asamblea que vayan a la Contraloría a cobrar para ver si existen. Increíble. Diputados que denuncian que les meten... Es tan tercer mundo esto. Diputados que denuncian, como el diputado Luis Duque, que denuncia que le meten unos emplaneados que él no sabía que estaban emplaneados en su... Entonces cuando nos ofendemos que Egipto nos dice que... Hombre. No, pero espérate. Aquí el Contralor está haciendo las veces de Elon Musk en Estados Unidos, igualito, ¿ah? Sí. Elon Musk estaba en la misma, lista en mano para ver quién trabaja y quién no trabaja. Aquí estamos en la misma. Esto de que no es que muy tercermundista, lo estamos viendo en Estados Unidos también. Bueno, ¿ah? es que hay... son situaciones que se están dando, y en la Asamblea ya se pasaron... Pero es de país bananero. En la Asamblea ya se pasaron lo que pasa es que todas las restricciones. A nadie le importa lo que pasa en la Asamblea. La expresión país bananero es despectiva. Claro. Es despectivo. Porque eso y que un país... Por eso te digo. Reaccione mencionando allá, vean ustedes qué hacen con sus bananas república, eso no. Exactamente, eso está mal. Está mal, pero... Menos que nosotros mismos nos consideramos banana república. Exacto. Tampoco. Porque es que ya lo que nosotros estamos haciendo aquí también se está haciendo en otros países industrializados, incluyendo Estados Unidos, lo estamos viendo. Entonces, perdóname. Hay que comenzar a dimensionar las cosas. Pero Flor quería traer un tema a colación. Sí, que es el tema de Gustavo Pérez, antes que se te olvide. Tú me puedes... Oye, respeta mi memoria. Gustavo Pérez. A Gustavo Pérez le fue muy bien, en el caso que ya como Tamboril le sigue yendo muy mal, pues, en el caso de los pinchazos. Bueno, pero esto tiene que ver con el peculado, ¿no? Sí, con el peculado. Y según leí en la nota de hoy del diario La Prensa, es un recurso de casación, que es digámoslo así, el recurso, el tercer recurso que se intenta ante la Corte Suprema, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y no, porque todavía en algunos casos queda el recurso de revisión. Afuera. Pero en este caso... Pero con este resultado creo que Gustavo Pérez ya... Sí, ya... En su caso, pues, particular. Sí, el Ministerio Público ya no puede hacer nada. Pero lo cierto es que la conclusión que yo saco es que le dieron la razón a Gustavo Pérez. Él desde el inicio había alegado que la firma que apareció en un allanamiento que le hicieron a su casa. Ustedes se acuerdan que a él le allanaron la casa cuando el caso de la máquina pinchadora, de la pérdida de la máquina pinchadora, encontraron unos documentos con una firma, una media firma de él como recibiendo el equipo. Y por eso quedó vinculado al caso. Él siempre alegó que eso era una firma falsificada. Y bueno, la Corte le dio la razón aparentemente. Hay que aclarar porque lo de que la policía no tenía relación con el recibo, eso es una cuestión administrativa. Sí, exacto, son dos cosas distintas. Y otra cosa, aclarar, esto tiene que ver con la desaparición de la famosa máquina pinchadora. De la primera. La de MLM. Exactamente. Protection. Tiene que ver con eso. No Pegasus. Exacto. Es otro tema. Es otro tema. Tiene que ver con la desaparición de esa máquina. Ese es el lunes que vino antes del martes. Que por cierto, nadie sabe todavía dónde está, ¿no? Bueno. Ni tampoco si existió o no existió, sí existió la máquina. Sí existió. Sí, no, te lo digo en función de que ojo, si era un hardware, era un software. No, sí existió, era un hardware que se operaba con un software. Exacto, pero ¿no te acuerdas cuando estaba en el no, eso es lo que decía. Cosa del 99? Y MLM Protection no se limitó a suministrar la máquina pinchadora. MLM Protection suministró otras cosas que pronto se van a saber, que ya fueron motivo de publicación periodística, pero pronto se van a saber. Han pasado más de 10 años de eso. No, bueno, pero... ¿Qué más se puede saber ya de la máquina pinchadora? Tener todos los registros de todo el mundo, pero por otro lado... Lo que sí se sabe de la máquina pinchadora es que al final el que pinchó terminó absuelto, ojo, y en una embajada.
Exacto, ellos dos fueron... por eso, no estamos hablando del fondo, aquí estamos hablando de la forma. Ellos quedaron como cómplices. De eso sí los condenaron. Claro, eso fue la condenada. A Gustavo Pérez y a Alejandro Garuz. Claro. A ellos sí. Pero o sea, cómplice de un delito supuestamente que pinchó, no el instigador quedó absuelto. El instigador quedó declarado no culpable. Por dos eso veces. te digo, o sea. En 2 juicios. Y está, bueno, en la embajada de Nicaragua, eso lo sabemos. Bueno. Óyeme, esta mañana yo entrevisté, lamentablemente se fue, pero iba a venir aquí al programa, al abogado del exalcalde de San Miguelito, Héctor Carrasquilla. Y él confesó en el noticiero, en la mañana, que la Contraloría, que el Consejo Municipal y el propio alcalde, exalcalde de San Miguelito en ese momento, Héctor Carrasquilla, habían autorizado pagarle a funcionarios municipales una cantidad determinada de dinero para que ellos lo entregaran a ciudadanos del distrito de San Miguelito. De forma rutinaria, es decir, o sea, era un salario. Era un salario porque él mismo dijo que eso fue durante 25 días a razón de $20 diarios. Eran más de 100 personas. Yo un cálculo así muy por encima eran más de $50,000. Él después nos dijo que fueron $250,000. ¿Cuál era la contraprestación que hacían? No, ellos supuestamente entregaban ese dinero que recibían. Claro, además de la violación constitucional, porque ellos son funcionarios municipales. ¿Cómo es posible que la Contraloría autorizó, independientemente de la situación de pandemia, ¿cómo es posible que la Contraloría autorizó ese pago a un funcionario extra para que a la vez el funcionario entregara dinero a ciudadanos para obras comunitarias? Según él, dice que ahí están las fotos de las obras, la evidencia y todo ese tema. Él lo que sí niega es que esto haya regresado a un fondo común. ¿Y entonces? Dice que eso nunca regresó a un fondo común. Pero de que se pagó, él en ningún momento rechazó que se haya pagado. Y eso a mí sí me impactó, porque así como ocurrió, imagínense, en el tamaño del municipio de San Miguelito, ¿en cuántas otras alcaldías la Contraloría estaba autorizando un procedimiento similar? Sí, Uno. Nuevamente Gerardo Solís. ¿En cuántas otras instituciones? Porque si la autorizó en el municipio de San Miguelito, ¿en cuántas otras instituciones se pudo haber autorizado un procedimiento similar? ¿Será que por eso es que no se arreglaron las calles? Porque es que le daban a funcionarios en el MOB la plata en la mano para que arreglaran los huecos. O sea, las cascadas. Mira todas las preguntas, ¿sí? Famosas cascadas. Mira todas las preguntas que quedan. Pero no había fondo común. Claro, no regresaba la plata al municipio, pero se depositaba en alguna cuenta. Ellos dicen que no sabemos. ¿Y no habría cashback ahí de promedio? ¿Quién sabe? Digo, pero es que si tú autorizas, si tú como Contraloría autorizas que, mira, hasta crearon una figura, Guido, figura de pagadores. Pagadores. Muy creativos, ¿no? Muy creativos, pagadores. Eran funcionarios que además de trabajar en el municipio pagaban, obviamente, pagaban con la plata que le daba los fondos de la descentralización, que esos son los fondos que se utilizaron. Eso de acuerdo con la ley, son agentes, son funcionarios de manejo, ¿oíste? Funcionarios de manejo, y son objetos, pueden ser alcance de una investigación patrimonial, la jurisdicción de cuentas. Así haya recibido $20. Pero luego se molesta mira, cuando uno dice descentralización paralela. Si tú recibiste $20, eres uno de esos, por 25 días, tú recibiste aproximadamente unos $500. Cada funcionario de esos recibió unos $500. Y el licenciado Salcedo, que representa al exalcalde Carrasquilla, confirmó que fueron más de $250,000 en esa primera etapa del proyecto, porque hubo una segunda etapa del proyecto que se utilizó de la misma forma, bajo el mismo procedimiento. ¿Por qué razón? Si estábamos hablando de una pandemia, ojo, y el Estado estaba utilizando esta figura, ¿te acuerdas? Del vale digital, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué no se utilizó el vale digital para eso? ¿Por qué tuvo que utilizarse del fondo de la descentralización a un funcionario pagador, funcionario de manejo, como dice muy bien Guido, para entregar ese dinero? Si al final el objetivo era el mismo, tú determinas el área geográfica y sabes el nombre de la persona y sabes las obras que van a hacer, o entregar directamente a las empresas que estaban haciendo estas obras, porque muchas eran aceras, supuestamente eran servidumbre, trabajo de servidumbre, pintura y demás. ¿Por qué no se pagaba directamente a la empresa? O sea, el pago de verdad y la manera en que se hizo es poco ortodoxa, pero a la vez, al confesar el licenciado
representante legal del exalcalde Carrasquilla, que eso se dio, está a la vez también aceptando parte de la acusación que se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción. Una inquietud que me surge. Eso es una inquietud que una me surge. confesión de O sea, parte. esos ciudadanos que recibían ese dinero, esos $20, $25, no recuerdo cuánto. $20. Ellos eran los que se tenían que encargar de hacer las obras. No, ellos le pagaban a un tercero. O sea, ellos subcontrataban. O sea, imagínate tú lo complejo de esto. No entiendo. ¿Por qué utilizar ese esquema totalmente irregular? A un tercero que era el que hacía la obra. Así es. A una empresa. A una, Sí, o sea, una la empresa cascada, o un todo el mundo cualquiera. iba cobrando. Un cualquiera. Porque ellos mismos no lo tienen claro. Entonces, ¿por qué muy utilizar curioso. todo este esquema que evidentemente es un esquema irregular para hacerlo? Y esto lo digo no de manera subjetiva, sino muy objetiva en lo que nos explicó aquí el abogado del exalcalde Carrasquilla. Muy curioso. Es lo que me dice que sí, lo que pasa es que todo tuvo el aval de la Contraloría. Dijo, eso no quita lo ilegal. Eso no y quita más lo cuando ilegal. Gerardo Solís sigue sin dar la cara. Muy curioso, porque si uno dijera que, bueno, vamos a poner a la comunidad a que haga obras, pues entonces uno compra los materiales como autoridad y le entrega los materiales a la comunidad Pues para que haga las obras Pero aquí y un pasaba por supervisor para que dos más. supervise. Pero aquí lo que ahí vivo era... O si querías darle un apoyo específicamente a un ciudadano particular, tenías la figura del vale digital que en ese momento, en el 2020, ya se estaba utilizando. Oye, y una pregunta, ¿cuál es el estatus legal del señor Carrasquilla? Bueno, no, fue denunciado. Fue denunciado, es una denuncia que presentó la actual alcaldesa. O sea que él anda por ahí, pero no está prófugo, no nada. No, tiene abogado y tiene todo. Sí, pero no está prófugo, no está prófugo. No, mientras no haya una orden de detención, que él no haya evadido. Claro. Contra el que hubo fue contra Alex Lee. Exacto. Estaba enredando al alcalde. Sí, estaba enredándote el alcalde, es cierto. Ahora, pero esto va a abrir una caja de Pandora, lo que ha ocurrido en San Miguelito. Vamos a buscar en qué otro municipio se ha hecho. Y esto es resultado de una auditoría que hicieron en San Miguelito para llegar al fondo de cómo se había perdido tanta plata. Pues cuando tú sumas y restas, 250,000 por acá, 250,000 por allá, más de $1 millón, $2 millones, no sé. Fíjate que el tema de la descentralización, que siempre ha sido como demonizada, la descentralización per se no es mala, pero hay que tener los controles para que esa cantidad de recursos que reciben los gobiernos locales se utilicen precisamente adecuadamente. para que no haya una descentralización paralela. Exactamente, para que, y que la que no es paralela, la que es la propia, la original. también que se haga buen uso de los recursos. Claro, lo que dice la defensa del exalcalde de San Miguelito es que, bueno, pero eso todo el mundo tenía conocimiento, El Consejo Municipal lo aprobó, el alcalde lo aprobó, la Contraloría lo aprobó, sí, pero eso no le quita lo ilegal. Eso no no le quita lo ilegal. Eso es un Eso solamente busca más gente culpable. Flaca defensa. Exacto. Eso suma a la cadena de responsabilidad a todas esas personas que sabían y no dijeron. Y más, porque en ese momento de la historia, en medio de la pandemia, ya se había creado la figura del vale digital para distribuir muchos de esos recursos y fondos, si era lo que se quería hacer. Había una figura. Pero bueno, tenemos una pausa. No sé si era lo que se quería hacer. No se sabe. Es lo que dice que no había una caja común. Bueno, la denuncia sí habla acerca de que el fondo se entregó y regresaba a una caja común. Eso lo tendrá que determinar la autoridad correspondiente. Bueno. Hay una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Vamos a trasladarnos ahora a lo que está pasando en la Junta Comunal de Burunga, ahí en Arreján. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Ahora estamos con la representante suplente de Burunga, allá en la Junta Comunal en Arreján, Katie Sánchez Saavedra. Ya la ANTAI sancionó a la representante de corregimiento de Burunga por incumplir con los deberes de los servidores públicos, una sanción administrativa de parte de la ANTAI. Katie Sánchez estuvo por acá en noviembre del año pasado porque estaba denunciando por peculado a la actual representante de Burunga, pero parece que ya la ANTAI, por lo menos a nivel administrativo, tiene una sanción contra la representante. Así que buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenos días, señora Flor. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por darme la oportunidad de poder expresar lo que está sucediendo en la Junta Comunal de Burunga. Claro, ya ANTAI sancionó por la denuncia que interpuse tanto en la ANTAI como en la Fiscalía Anticorrupción. Ok, ¿y por qué denuncias a la principal? ¿Hay una pelea interna desde cuándo entre ustedes? No existe una pelea interna, simplemente pues existen actos de corrupción, las cuales no voy a ser partícipe dentro de la Junta Comunal de Burunga.
donde tiene nombrados funcionarios que no asisten a laborar y funcionarios que son familiares de la alcaldesa. Pero si ya la ANTAI interpuso la multa, eso es como aceptar que hubo una responsabilidad, independientemente de lo que diga la investigación de la Fiscalía. Claro, esto crea un precedente para Fiscalía Anticorrupción de que existe una anomalía con estos funcionarios, de que existe un mal funcionamiento y unas funciones que no están claras en estos funcionarios porque no están asistiendo. ¿Cómo ha reaccionado la representante ante esta denuncia, tanto interna como externamente? Bueno, la representante está tratando, lo voy a decir como el buen panameño, de agarrar de tonto a la población de Burunga. Tratando de decir que en la resolución de ANTAI ellos quieren decir de que no hay botellas. Y esa no es el tenor de la resolución. Es totalmente contraria. Es totalmente contraria. Sí, lo que existe yo... una sanción, cuando existe una sanción es porque algo está sucediendo. Pero Sí. internamente, a lo interno de la Junta Comunal, como la denunciante desde adentro, de hecho es su segunda, ¿cómo es el ambiente ahora mismo? Bueno, la verdad es bastante pesado. Yo tengo un documento notarial, tuve que llevar un notario a la Junta Comunal de Burunga que certifique que no tengo un puesto de trabajo. Cuando llego, pues tengo que estar parada. ¿Eso es nuevo o eso es desde la denuncia? ¿Eso es desde la denuncia o eso es viejo? Lo del acto notarial es nuevo. O sea, después de que presentaste la denuncia, ¿te quitaron tu puesto de trabajo? En enero yo hice lo que es el acto. Llevé a un notario a la Junta Comunal de Burunga para que él certifique por acto notarial de que yo no tengo un puesto, lo cual la ley me lo debe, ella por ley me lo debe habilitar. Pero debe tener un puesto. no entiendo algo. ¿Qué fue primero, que te quitaran el lugar de trabajo o que presentaras la denuncia? ¿Qué pasó primero? No, primero fue la denuncia. Eso es represalia por el tema Ya. de la denuncia. O sea, presentas la denuncia y lo que hace la representante es que te quita el puesto de trabajo a pesar de que eres Y suplente. las funciones que yo tenía en ese momento. ¿Cuáles eran sus funciones en esa junta comunal? Bueno, en ese momento yo hacía la función, porque soy abogada, como abogada, no tiene nada que ver con el tema de suplente. Sin embargo, para realizar un trabajo y poder ayudar a la comunidad, yo trabajaba como abogada y era la oferente institucional de los trabajadores comunitarios ante el Ministerio Público. ¿Y ella qué hacía? Bueno, O sea, ¿qué complemento daba a ese trabajo? ninguno. Yo llevaba el trabajo a cabalidad con un asistente. O sea que al final tú eres la representante, pues. Ella cumplía su papel como principal. Ah, Yo estaba cumpliendo un papel como abogada. Y después pues me di cuenta que tenía nombrada a la exdiputada Ixia Atencio como abogada también en la Junta Comunal. Así. Claro, ella es del partido panameñista, ¿cierto? Bueno, y creo que la exdiputada Ixia Atencio también es del partido ¿y tú eres panameñista. panameñista también? No, yo soy ¿Y cambio. usted cómo llegó a Es cambio ser democrático. suplente? Por la alianza. Por la alianza. Por la alianza, Por la por la alianza. alianza. De hecho, la representante es la presidenta de la juventud del partido panameñista. Ella es la presidenta de la juventud del partido panameñista en estos momentos. Y me parece de muy mal gusto que nos está dejando incapaz a la juventud. Aquí me están escribiendo que dice que la tía de la alcaldesa Reiján, de apellido Peñalba, trabaja en esa junta comunal. Está nombrada en la Junta Comunal y asignada en el municipio. O sea, se la nombró. O sea, la es nombró. doble. La paga la junta comunal, pero O la trabaja en el trabaja en el municipio. municipio. Ajá, así. Y no debería ser al revés en todo caso. Sí, ¿no? Es que no debería existir. No debería existir la figura esa. Como la sobrina es la jefa inmediata. O sea, Claro. ¿cómo existe una No, pero el transparencia? salario lo paga la Junta Junta Comunal, Comunal pero de ella Burunga. trabaja en el municipio. Sí. O sea, de menos presupuesto a más. Claro. Estoy entendiendo. Fue nombrada con $1.500 en la Junta Comunal de Burunga. Estamos hablando de una señora que es jubilada. Se jubiló en agosto y en septiembre fue nombrada por la Junta Comunal de Burunga y por la representante. ¿Ese es el salario más alto que hay en la Junta Comunal? No, el salario más alto es el de la exdiputada que gana $2.000. Más que el de ustedes. Sí. Está Ahora, ganando lo mismo que la representante. Flor, ¿por qué te asombra si acabamos de ver lo que estaba pasando en la junta comunal de San Miguelito? No, no me asombra. Allá mamá. en el Tú sabes que distrito yo de San veo Miguelito. estos temas como si fueran un estudio sociológico. Entonces yo de verdad... O sea, imagínate, por eso les decía de que mira lo que pasó en San Miguelito, imagínate lo que pueden pasar en otras, No, en otras alcaldías del país. Y aquí tuvimos, Wow. durante la época de la campaña, varias veces a la actual representante de Burunga, que se ofrecía ofrecía su postulación como
una manera de romper con las costumbres Sí. politiqueras tradicionales. ¿Cierto? Y entonces ahora lo que estamos viendo es que está incurriendo en exactamente lo mismo. Es lo y cuidado mismo. que hasta peor. Ujú. Porque eso de que tenga nombrada, pagándole, mejor dicho, con fondos de la Junta Comunal, a la tía de la alcaldesa En el municipio. del municipio de Arraiján, donde ella es concejal, ¿verdad? Y no Eso no, solamente eso, la eso no tía. tiene presentación, eso Sí, es, eso eso es nepotismo cruzado, digámoslo Así así. es, Además, nepotismo ¿no? cruzado. No solamente es la tía, también tiene varias personas ¿En la misma Junta Comunal? en la misma junta comunal. Tiene al primo, tiene a varios primos de la alcaldesa Una pregunta, nombrados. tú presentaste... Varios primos de la alcaldesa Stephanie Peñalba nombrados en la Junta Comunal. O sea que Bueno, me imagino que hay una... Están nombrados en la Junta Comunal de Burunga y traspasados al municipio de... O sea, me imagino que hay una relación muy amistosa entre la representante de Yo te entrego los míos, Burunga, tú me entregas los tuyos. claro, y la Así es. alcaldesa. Y A enredamos. pesar de que la representante de Burunga es la presidenta de la juventud del Partido Panameñista. Exacto. Y la Pero, alcaldesa llegó por la libre postulación. Exactamente. además, eso sí fue lo menos independiente que vimos llegar. Bueno, sí, hemos visto otras cosas también. Pero no me queda claro. Pones la denuncia en enero. En Y- noviembre. En noviembre. ¿Y qué pasó entre julio y noviembre? ¿No sabías de estos nombramientos de los primos y de los parientes? ¿Sí tenías conocimiento? No tuve conocimiento sino hasta septiembre. En septiembre tuve conocimiento al ver a la tía de la alcaldesa, un 22 de septiembre, verla a la tía de la alcaldesa en la Junta Comunal de Burunga para firmar una subsanación. Yo no sabía quién era, ella me dio en ese momento, había que arreglarla, ella me dejó tomar una foto para poder arreglarlo por medio de chat, pues. Y después imprimirlo y ahí fue donde me di cuenta que algo estaba sucediendo porque no sabía quién era la señora. ¿Y cuál era tu relación con la principal antes de llegar al cargo? De campaña, había una relación de campaña. Ah, pero antes de la campaña ni se conocían. No, O sea, Y al final ella, cuando se dan estos traslados y nombramientos, consulta con usted, o sea, le explica la situación. Para o sea, son nada. decisiones Ustedes no que ella se tomó de hablan. manera para unilateral. nosotros teníamos conversaciones de lo que pasaba en la Junta. Yo como la oferente, yo le explicaba sucesos que sucedían con los comunitarios, temas legales, pues había una comunicación en cuanto a los temas legales que existían en la Junta Comunal. Pero de todas esas cosas que estaba haciendo, pues no tenía conocimiento. Tuve que darme cuenta sola y por algunos funcionarios que me decían lo que estaba sucediendo. Razón por la cual en este momento usted se quedó sin funciones, pues. Así es. Y como está sin funciones, entonces, ¿qué está haciendo en la Junta Comunal? Nada. Yo voy a la Junta, yo asisto, Ajá. estoy parada cada vez que voy, trato de ir a la comunidad, trato de repente hacer algún trabajo con otras autoridades, ¿y te pagan puntualmente? sí. A mí me encantaría poder llevar un trabajo en la Junta Comunal de Burunga, pero sin un puesto y sin asignaciones, Claro, claro, definitivamente. y por represalia. ¿Y la representante ha hablado con usted acerca de esa situación? ¿Le ha No. dicho algo o la ignora? No, nos ignoramos o de vez en cuando hay un poco de roce y como en algún momento pues lamentablemente se pudo ver por medios de las redes sociales. Hay mucha gente que no entiende, hay mucha gente que ve las cosas, sabe que están mal y no las denuncia. Tú dices que eso fue lo que pasó contigo. ¿Qué hizo la diferencia para que tú presentaras esa denuncia? Porque, bueno, Sabiendo las consecuencias que ibas a tener. claro, y no ha sido fácil para mí, no ha sido fácil los ataques que he tenido por parte de ella. En estos momentos también estoy llevando una denuncia por violencia de género por uno de sus funcionarios. Pero mi pregunta fue, ¿qué te hizo denunciar? ¿Qué te hizo ser el funcionario promedio? No ve lo las hace. cosas que tú ves y no lo denuncia por temor a las consecuencias. ¿Qué hizo o qué fue más fuerte en tu caso que el miedo para presentar esa denuncia? Bueno, porque yo caminé Burunga. Nosotros como él lo dijo con anterioridad, nosotros le quisimos hacer ver a la población de que había un cambio, de que nosotros queríamos trabajar por la comunidad, de que nosotros queríamos cambiar estas malas praxis que ha existido en la política durante tantos años. Y el ver que, bueno, como no es 100% mi responsabilidad lo que yo pueda hacer, yo decidí de que no voy a participar en esos actos de corrupción ni a quedarme callada. Creo que el corregimiento no se lo merece. Esa alianza me surge de la inquietud. ¿Esa alianza fue impuesta
¿O fue ustedes se pusieron de acuerdo y lograron se conocían. hacer campañas juntas y todo lo demás? No, pero fue consensuada. Fue consensuada, o sea, no fue una O imposición. sea, fue No una fue una imposición imposición. consensuada después. Sí, no, nunca fue una imposición. Fue consensuada, nosotros pues dijimos vamos a caminar a Burunga, yo vivo en Burunga, no soy política de anterioridad, pero pues sí quería o quiero seguir trabajando por la comunidad y que Burunga sea mejor. Bueno. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder. Keiri Sánchez Saavedra es representante suplente de Burunga en Arraiján. La ANTAI sancionó a la actual representante por incumplir con los deberes de los servidores públicos. Tenemos una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Tenemos contacto ahora mismo con la exdiputada y exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez. Está con nosotros vía telefónica porque ella está muy preocupada por la manera en que la policía está actuando o actuó ayer, por lo menos en los predios de la Universidad de Panamá. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días a Tenógenes, Flor, Guido y a todos los que escuchan este Cuarto Poder. En efecto, yo me siento que hay una escalada en la que lamentablemente se está siguiendo la interpretación que hizo el señor presidente en una lamentable entrevista en la que dijo que la Universidad de Panamá era cualquier cosa menos una universidad, luego la descalificó como una guarida, etcétera, etcétera. Pero allí también en esa entrevista el presidente cuestionó la autonomía universitaria. Pareciera que el presidente no ha leído lo que dice la Constitución política. Es decir, la autonomía universitaria tiene mandato constitucional y luego tiene desarrollo legal en la ley orgánica de la universidad, la ley 24, 14 de julio de 2005, que desarrolla todos los elementos de la autonomía universitaria y que comprende incluso por mandato constitucional, artículos 103, 104, 105, y usted sigue allí. En la Constitución establece la separación entre la autonomía en general es un principio, y luego viene el artículo que habla de autonomía económica, y luego el tema que la ley desarrollará en los estatutos de la universidad, los de orden público. Esas son las únicas limitaciones de esa autonomía, pero lo establece el propio estatuto universitario. Así que eso que se dio ayer, por ejemplo, las imágenes que están circulando en las redes, de hacer una requisa en la entrada de la universidad en Curún, en las instalaciones de la Universidad de Panamá, que se entiende, por supuesto, esa por extensión, todas sus propiedades, todos sus predios, todos son parte de un todo, contemplado como un todo. Entonces aquí hay una agresión contra la Universidad de Panamá y sus miembros, la forma en que se llevaron ayer detenido un abogado administrativo de la universidad que trató de mediar, la forma en que otro profesor trataba de explicar el tema de por qué la policía no podía estar en esos predios. Ellos pueden estar enfrente, en la calle si quieren intimidar, pero ellos no pueden estar ahí adentro, y eso es dentro, eso es considerarse dentro porque es parte del recinto, son sus predios. Así que yo sí estoy muy preocupada de estos excesos de la policía porque parece una escalada. Todo comenzó con la deriva autoritaria de la forma en que el presidente contesta a todo aquel que disiente, a todo aquel que él descalifica, a todo el que no forma parte de su círculo cercano, recibe algún epíteto, alguna descalificación, si no somos locos, si no somos ignorantes, si no somos vagos, si no somos cojos, tuertos, o sea, a todos nos ha ido descalificando, salvo su grupito empresarial con el que él gobierna, y así no se puede gobernar. Cambiando un poquito de tema, exprocuradora, el caso de que vimos de Gustavo Pérez y Giacomo Tamburelli, la diferencia que ha quedado en los resultados de esa investigación, por peculado por el caso de la máquina pinchadora perdida. Mira, yo creo que algo está pasando y algún tipo de injerencia indebida hay en esto, porque no puede ser posible que están las pruebas por los audios de las grabaciones, las interceptaciones indebidas que se dieron a magistrados de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral, abogados independientes, periodistas, comunicadores sociales, personas empresarios que Martinelli los consideraba como competencia, personajes de los partidos políticos contrarios a los de él y miembros de su propio gabinete después. Esos audios andan por ahí, eso está allí, está probado. ¿Cómo es posible que quienes ejecutan la orden, verdad, quedan implicados y es que uno no termina de entender
y cómo fue que se dio que la persona que da la orden, porque de acuerdo a la ley del Consejo de Seguridad, la única persona que podía autorizar eso era el presidente de la República, ¿cómo es que esa persona la exculpan? Ahora bien, uno también entiende que hubo una cantidad de jueces que fueron designados en su momento como jueces de garantía o jueces del sistema, que no fueron jueces de carrera, no tenían real autonomía, porque fueron designados por el entonces presidente de la Corte, José Ayu Prado, que ya venía operando para Martinelli desde siempre. Así es. Entonces, evidentemente que algo ha pasado y mucho de este tema va a quedar en impunidad. Solamente lo conoceremos por la literatura, por cuando ya se escriba, cuando se revele, cuando alguien que tiene, porque hay una máquina que no ha aparecido, que uno no termina de entender si es un software o es un hardware. Uno sabe que es más que nada un software y que puede operar desde una computadora, básicamente. Así que algún día todo esto se va a saber y lamentablemente lo único que hemos hecho como país es arropar la impunidad que nos viene golpeando hace rato la institucionalidad patria. Pero ¿hay alguna justificación, perdón Guido, hay alguna justificación para que a uno se le absuelva y al otro se le siga la condena? No, y por eso te dije, uno como abogado puede percibir que debe haber algún tipo de injerencia extraña, porque más allá de que haya grados de participación, y eso uno lo comprende desde el punto de vista procesal, puede haber niveles de complicidad o grados de participación que no necesariamente llevan la misma pena. Lo que no se puede es decir que para uno existió delito y para el otro no, porque a veces hay el actor secundario, aquel que sin la participación de uno, el delito no se hubiera podido ejecutar, etcétera, etcétera. Obviamente yo no conozco todos los detalles del caso, pero uno queda siempre con la duda. Licenciada, aquí me escriben, a raíz del tema anterior de la universidad, me pregúntele si la autonomía universitaria significa extraterritorialidad. ¿Qué pasa si un delincuente que ha cometido un delito fuera de la universidad se introduce en los predios de la universidad? ¿No puede la policía entrar a capturarlo? Muy bien. ¿Sobre pretexto de la autonomía universitaria? Muy bien, muy buena pregunta. No puede entrar la policía regular. Está obligado por estatuto y por la ley del estatuto universitario, la seguridad de la universidad, entregarlo. Por eso debe haber la coordinación de la policía con los estamentos jerárquicos de la Universidad de Panamá. Señalar al sujeto, evidentemente, porque si vas a entrar a capturarlo, tú sabes quién es. Solamente tienes que comunicar con la seguridad y dentro de los predios lo captura la seguridad de la Universidad de Panamá y se lo entrega a la autoridad competente inmediatamente. Igual como debe hacer con cualquier estudiante que viole la ley, cualquier estudiante que altere el orden público o dentro de los predios, ya fuera, inmediatamente queda sujeto, porque no es que la autonomía vaya y acompañe al estudiante para hacer fechorías en la calle, eso no, nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo que ni que se avala la violencia, ni que se pueden estar rompiendo propiedad privada o atentando contra la seguridad de las personas. Nada de eso se está sustentando aquí. El problema es que ya viene un discursito que está tratando de tergiversar y malentender lo que ha sido el resguardo de parte de lo que tiene que ver con esa calidad de lo que es el nivel universitario, o sea, de lo que es la Universidad de Panamá, que por mandato constitucional, como la primera institución de educación superior del país, de educación oficial, como dice la Constitución, tiene su autonomía por mandato constitucional. Y eso, aunque no le guste al presidente, aunque no le guste a la policía que sigue las órdenes del presidente, no la puede violentar, porque se acaba el Estado de Derecho. O sea, aquí no es que cada funcionario viene y interpreta como le da la gana y hace lo que le da la gana. No, esto no funciona de esa manera. O sea, la ley es para respetarla, cumplirla. Si no les gusta, vaya y cambien la ley. Pero mientras la ley esté como esté y la Constitución esté como esté, tiene que respetarse por los estamentos de seguridad. Bueno, listo. Muchas gracias, Ana Matilde Gómez, ex procuradora, ex candidata presidencial, ex diputada de la República. Se nos acabó el tiempo. Así que si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana.